Muy bien. ¿Qué tal van con la tarea? Creo que bien, Nada creo. más faltan 2 y ya. Nada nos faltan los dos que no hemos visto. Ah, Ya, ya más o menos intenté las demostraciones, pero Sí. no, sí. A ver, bueno, profe, ¿se tienen que demostrar? con O todos los... solamente así como poner no son, sí son. Yo les puse justifican, Pero no es demostrar. pero si no lo son, yo creo que está más fácil, porque dicen, no se puede porque aquí falla. Si sí lo son, ahí sí tienen que checar todo. Profe, O sea, hacerlo con las 9 propiedades. Bueno, con las propiedades que tiene. Ajá, bueno. ¿Sí? Tengo una pregunta del cuestionario. Ajá, Es broma, ¿no? Es como una broma de las respuestas correctas. broma. O a poco así está. Incluso llega a pensar que las respuestas que nos dan como correctas en realidad son las que tuvimos incorrectas y usted lo sabe y no lo está ocultando. O a poco si sacamos tan poquitas respuestas correctas. Yo no sé las estadísticas todavía. ¿No? no No, lo pues se sé, va a profe. No las he Pues checado. ni las vea. No, ya me dio curiosidad. A ver, no. No, no, no. Mejor no le acabe la Después clase. de clase. Bueno, después de clase. Está bien. Este, Profe, ¿nos va a seguir amando pase lo que pase? sí, sí. Les dije que la actividad no cuenta y de todos modos vamos a repasarlo el lunes. Entonces, no cuenta para puntos negativos ni para sumarle ceros a las calificaciones. Solo como participaciones, entonces ahí checo. A ver, a ver, a ver. Nada más déjenme encontrar la página. Aquí está. Y, ajá, voy a compartir pantalla. ¿Alguien quiere participar y darnos un breve recorrido por todo lo que vimos esta semana? Yo, A ver, Johan. Lo que aprendiste esta semana es. lo que aprendí esta semana es, bueno, primero empezamos con campos. Empezamos definiendo lo que es un campo, que es un conjunto de elementos que cumplen 9 propiedades. Ajá. Entre las 9 propiedades tienen que ver con dos operaciones principales, que son la suma y la multiplicación. Ah, Bueno, si quieres se las recito. La suma es conmutativa, la suma es asociativa. sí. Hay un único elemento cero en F, bueno, en el campo, tal que x más 0 es igual a x para todo x en F, lo que es el neutro aditivo. Ajá. El inverso aditivo, la multiplicación es conmutativa, la multiplicación es asociativa, Sí, y existe un elemento diferente de 0, 1 en el campo, tal que x por 1 es igual a x, el neutro multiplicativo. perfecto. El inverso multiplicativo y por último la multiplicación es distributiva. Excelente. Luego vimos el campo, perdón, el subcampo Ajá. de C, que es un conjunto de números complejos que son en sí mismo un campo. Y luego vimos lo de la característica de un campo que al sumar cierto número de veces el 1 a sí mismo puede que nos dé 0 y si nunca pasa eso, pues se dice que el campo tiene característica 0. Bien, yo creo que con eso nos quedamos. No, eso no fue de las. Creo que no fue de esta semana. Esta semana vimos espacios vectoriales, ¿no? Pero bueno, te lo valgo. Gracias por el recordatorio. Muy bien por aprenderte las propiedades. Puede que vengan en el próximo. No, no ellas, pero
yo creo que está bien que las diferencies, porque puede que venga una pregunta así en el próximo quiz. Johan Albalit. Perdón y gracias, profe. Ah, nah, perdón de qué. Bueno, ¿alguien más quiere participar y darnos la continuación de ese breve recorrido? Para hablar sobre el espacio vectorial, Ajá, exacto. pues es muy parecido, solo que aquí necesitamos un campo de Ajá, escalares, un conjunto de vectores ajá, y que con esos vectores los podamos operar ajá, y que se cumplan ciertas propiedades o ajá, condiciones, no sé. Y, por ejemplo, los vectores, la suma de los vectores puede ser conmutativa, asociativa, el, el neutro aditivo, que pues deja el vector igual, el inverso aditivo, que resulta en un vector cero. Y para la multiplicación, si multiplicamos un vector por el escalar 1, se queda igual. Es asociativa. O sea, si agarras un vector y lo multiplicas por escalares, pues resulta asociativa. Luego, ¿cómo era? Si sumas dos vectores y esos dos vectores los multiplicas por un escalar, es distributiva. O sea, se puede ser. distribuye ajá, en la multiplicación de escalares entre suma de vectores y entre suma de escalares, ¿verdad? Ajá, eso. Bien, súper bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere añadir otra cosa? Bueno, yo tengo una duda, Ajá. justamente de subespecies vectoriales. De espacios vectoriales, perdón. Ay, ya leíste el tema. ¿No? Ok, ajá. No, me adelanto. Es que, por ejemplo, a mí lo que me causa duda, tal vez sea muy evidente, pero, o sea, cuando estamos mostrando que si se cumplen las propiedades de los espacios vectoriales, pues, por ejemplo, digamos, para los polinomios ponemos P más Q es igual a Q más P, pero ¿cómo demostramos que lo que estamos poniendo allí es verdadero? O sea, Ah, no ajá. sé, creo que tal vez me ayudaría a ver un caso en el que la conmutatividad no es cierta y por consiguiente eso no es un espacio vectorial. ¿Quieres un ejemplo de un espacio vectorial donde no se cumple la conmutatividad? Ah, no, o sea, decía que, por ejemplo, un ejemplo de algo que nos proponen, digamos, un enunciado que nos proponen, comprobar si es un espacio vectorial. Y entonces, pues ya intentamos demostrar la conmutatividad y nos damos cuenta que eso no se cumple. Entonces, por consiguiente, no es un espacio vectorial. A eso me Eso, refiero. Ajá, sí. justamente a eso me refiero. ¿Cómo se vería algo así? ¿Cómo se redacta? Ujú. Ah, mm, puede ser diciendo, ¿es esto un espacio vectorial? No. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Lo cual implica que no hay conmutatividad. Por lo tanto, no es espacio vectorial. Ajá, pero bueno, es que es difícil de explicarlo. O sea, por ejemplo, lo digo en la forma de expresarlo en ecuaciones, en una igualdad. O sea, por ejemplo, nosotros cuando estamos demostrando la conmutatividad de un espacio vectorial, pues bueno, lo que yo pone de ejemplo, los polinomios. Yo, justamente para el 5 y es justamente la duda que yo traigo con el 5 es, ok, yo supongo tres polinomios, P, Q y R. Entonces, pues primero, conmutatividad. Entonces pongo P más Q es igual a Q más P. Sin embargo, ¿cómo lo justifico? O sea, estoy escribiendo prácticamente el axioma, pero ¿cómo yo sé que ese axioma se va a estar cumpliendo aquí? Ah, l- sí, no sé si se le hicieron caso a Nadia o si ella no les dijo, pero este,
les dije que checaran los ejemplos 3 y 4 que vienen aquí. Ejemplo 3, página 38 del PDF. El espacio de funciones sobre un conjunto a un campo, desde un conjunto a un campo. Y el ejemplo 4, que ya es el espacio de funciones polinomiales sobre un campo F. Vamos a leer el 4. Aquí. La suma y la multiplicación por escalares puede ser definida como en el ejemplo 3. Aquí es donde radica por la importancia del ejemplo 3. Uno debería observar que aquí si f y g son funciones polinomiales y c es un escalar en el campo, entonces la suma y el producto c por f también son funciones polinomiales. Entonces están definidas bien definidas las operaciones. Aquí lo importante es lo subrayado. Hay que definirlas como en el ejemplo 3 y de hecho verificar las condiciones también serían como en el ejemplo 3. Entonces, preguntabas por conmutatividad o por asociatividad, porque dijiste P, Q y R. Ah, sí, o sea, es que yo lo dije porque posteriormente, después de la conmutatividad, pues demostraba la asociatividad, pero bueno, yo decía en específico un caso más sencillo que era conmutatividad. Ah, ya. Bueno, con conmutatividad, lo que dicen es que agarras a tus funciones cualquiera, y las evalúas en cada valor que está en el conjunto. Vamos a ver. ¿Qué problema es este? Es el 5. Veamos que P sub n es un espacio vectorial. Bien. Tenemos que, en este caso, el conjunto de vectorcitos está dado por este P sub n, que es el conjunto de todos los polinomios o de funciones polinomiales, P sub x igual a, vamos a ponerlo con notación de suma, igual a 0 hasta n, a sub i, x a la i, tal que AI es real. En particular aquí no lo digo, pero por ser funciones, ustedes saben que son aplicaciones o que son reglas de asignación que van de dónde a dónde, que van de R, a R. Son funciones que van de R en R, que están descritas de esta manera, ¿verdad? Ah, sí, eso sí. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es nuestro conjunto de vectorcitos. Nuestro campo F es R. Nuestras reglas de asignación, la suma de polinomios está dada como la suma aquí. Pero, bueno, podemos utilizar esta notación. Podemos saltarla. Yo creo que vamos a hacerle caso al libro. Nos dicen que la suma de polinomios, si tenemos suma de vectores
Ajá. Ah, no. Está dada por... Si tenemos... Si P y Q son polinomios de grado lo más n, entonces la manera en la que definimos al polinomio P más Q en la variable X es igual a sumarlas como funciones al polinomio P más el polinomio Q. Esto ya escrito con esta notación es pues es esto, igual a 0 hasta n de a i x i más suma desde i igual a 0 hasta n de unos otros coeficientes b sub i, x a la i, y la suma tiene esta expansión. Ujú. Bien. Ajá. Así está definida la suma de vectorcitos. Y la multiplicación, vamos a ponerla aquí para no cambiar. Multiplicación por escalares está dada como, si tenemos una constante en el campo R y a un polinomio de grado lo más n, entonces la función polinomial c por p de x es, te agarras al polinomio y lo multiplicas por c. ¿No? Esto ya igual en notación como está ahí dicho, es c que multiplica esta suma y aquí como es una constante se absorbe dentro de la suma, o puede ser absorbida y multiplica a cada coeficiente que está aquí, c por a y x y. Bien, así están definidas nuestras operaciones, nuestros conjuntos de vectores y campos. Listo. Ajá, tenemos que, así están definidas las cosas, y ahora toca checar las propiedades. Luego, aquí me preguntas por la suma de vectores es primer conmutativa. Maestro, antes de seguir, entonces, creo que ya aclarando eso, creo que ya Ajá. tiene sentido y ya le está dando forma a lo que estaba haciendo, porque empecé así, pero no estaba seguro de si estaba bien. Entonces, primero tenemos que determinar la forma en que se define la operación, ¿no? Antes de comenzar a hacer cualquier cosa. Sí. Ese es el primer paso. Ya en el segundo paso ya es, pues, simplemente con la definición de las operaciones. Por ejemplo, aquí tengo que como aquí en la anotación que se nos estaba dando de cómo se construye un polinomio, pues sabemos que a sub i, ese coeficiente siempre va a pertenecer a los reales. Ajá. Entonces aquí el orden en que vamos a estar sumando, pues no va a importar en el sentido de que como A y B o C o D o así como cuántos coeficientes de diferentes términos tengamos, pues como Sí, son números reales, sí, pues no importa el orden, o sea, porque eso ya es algo que ya sabemos que es una característica de los reales y así se va haciendo con los demás, ¿no? exacto, sí. Esa es Ok. una manera de proceder. Muy bien, muy bien. Sí, sí, me emociona. Yo les dije que puede ser un poquito más fácil si nos vamos con el ejemplo 3. Muy bien. Para checar que la suma de vectores es conmutativa, o sea que los polinomios conmutan si los sumamos, aquí, ¿qué es lo que hicieron? A ver, sean P y Q dos funciones que van de R en R,
pero son funciones polinomiales o polinomios. Polinomios en P sub n. Ajá. ¿Qué es lo que hacen aquí? Aterrizan a los polinomios en cualquier punto a que estén en el campo. Los evalúan, si te das cuenta. O sea, a ver. Tenemos que para cada para cada R número real, si estamos evaluando al polinomio en un número real, esto es un número real, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ya ahora ya tiene sentido todo. Ya tiene sentido, ¿verdad? Entonces, Ujú. si ahora estamos trabajando puntualmente con números reales, esos números reales siempre conmutan. Y como se cumple para todos, todos los en cada punto los polinomios conmutan, entonces, por definición, ya, conmutan. Sí, aquí. Para cada, ajá, las evaluaciones de P y Q en el valor R son, perdón que me extienda, números reales. Esto ya con notación, nos dicen que P evaluado en R y Q evaluado en R son reales. ¿Mm? Luego, como son números reales, ya son elementos del campo. Y en el campo, perfecto, ya sabemos que conmutan. Luego, ah, por ser P de R y Q de R, elementos del campo R. Ajá. Además, esto se vale para cualquier punto en el que estemos evaluando, para cualquier R en R. Ajá. Lo que está diciendo aquí, coma, y así, P de X más Q de X conmuta y puede expresarse también como Q de X más P de X. Sí. Sí, ahora sí ya. Oh, súper bien. Entonces ya quedó esto. Y todo este argumento se repite en todo. Entonces, con una vez que lo mencionen, ya luego que hacen lo mismo para ver asociatividad, tenemos que P de R más OS, póngale, si quieren seguir en esta anotación. De hecho, sí, mejor para P de S más U de S más R de S
es igual a S más VS más RS, ajá, para cada S valor real y polinomios P, Q, R en peso n. Fin, ya es asociativa. Por lo tanto, es asociativa. Si se dan cuenta, es básicamente escribir estos mismos argumentos. El vector 0 es el polinomio de ceros, ajá, donde todos los a's valen 0. Ese es el 3. Vamos a ponerle vector de ceros. No. Seas con letra. Vector 0 es el polinomio. Vamos a ponerle tilde para que se diferencie. Que es 0 por estos monómios. Y ya, es tal que sumado con cualquier otra cosa lo deja igual. Bien. Para el 4, el inverso de una función, pues, dado p de x, igual visto como su expansión de esta manera, existe el menos p de x, que es igual a menos a sub i, x a la i, igual a 0 hasta n, tal que p de x más menos p de x, esto nos da un bellísimo 0, que es este polinomio p tilde. Bueno, esta es la función 0. Ajá. Es una función que en cualquier valor lo manda el 0. Esto, recuerden la diferencia entre el 0 vector y el 0 escalar. De hecho, mejor para... Y los siguientes pasos dicen, aquí se dejan como ejercicio al lector, pero dice también que son fáciles de verificar. Vamos a checarlas de una vez. La multiplicación es conmutativa y asociativa y básicamente es lo mismo que ponen aquí. ¿Por qué? Porque aterrizan a los polinomios en los valores reales y ya estando en los reales están en el campo. Entonces, en el campo todo conmuta y todo es asociativo. Perfecto. 5 y 6 son como 1 y 2. Verificar que 1 por cualquier polinomio nos da el polinomio. Esto también, ¿verdad? Tenemos que 1 por p de x es igual a 1 por la suma de coeficientes por
estas variables con exponente x y desde 0 hasta n, pero este 1 se absorbe en la suma de acá, y 1 por un coeficiente sigue siendo ese coeficiente. Gracias por comportarse así el 1, y ya nos deja igual. Súper bien. Aquí también pudo haberse aterrizado en los reales. Dicho, esa es una manera. La otra es que 1 por PDS es igual a PDS para cualquier valor S en los reales y P polinomio de grado a lo más n. Por lo tanto, 1 por P de X es igual a P de X. Y ya por último queda la distributividad. La distributividad también aterrizan todo aquí. De hecho es... ¿qué número iba? Creo que es 7. No, 5, 6, 7. Creo que es un... no, es que no hay Ajá, ya. La conmutatividad le estaba confundiendo con la distributividad. Esto sí es cierto. La distributividad igual a más b por un polinomio. Aquí en S ya vive en los reales, entonces y luego si tenemos A por suma de polinomios igual. Perfecto. El mismo argumento nos salvó para todo. Ujú. ¿No me he desconectado? Pues sí. No, No, aquí, es aquí más estoy. fácil Ay, cuando, Sí, cuando se aterriza a los reales. sí, Bueno, ya vi. que así le hagan. Nada más digan, si evaluamos el polinomio en los reales, entonces ya es un valor real, es decir, es un valor en el campo, y al estar todo en el campo, ya. Ujú. Bien. Entonces, sí. Gracias, Irving. Qué bonitos son los reales. Sí. Y ¿alguien intentó los otros dos ejercicios del 6? yo intenté los dos, pero bueno, el primero, según yo, pues, bueno, lo digo, No sé si quieres. pues no es un espacio vectorial, porque no se cumple la distributividad por escalares. Y el Bien. segundo, entiendo que sí puede, bueno, es que apenas lo iba a demostrar porque no sabía que se tenía que demostrar bien, pero entiendo que sí debería ser uno. Porque aunque diga que es cero, pero pues el hecho de la suma de y2 y y1 nos está diciendo que entonces entre estos deben de
dar un resultado de 0. O sea que y1 debe ser igual a menos y2. Y ya con eso como que se puede hacer el cálculo. Bien, bien. Perfecto. No sé, ¿quieres compartirnos por qué el 1 no es? Ah, porque, bueno, está C, ¿no? Y está X, Y. Ajá. Y se supone que la propiedad de distributividad, no, conmutatividad, no, ¿qué era? Asociatividad. Ay, tengo que anotar. La propiedad distributiva de la multiplicación por escalares no se cumple, porque tendría que ser Cx, Cy, y eso es diferente a decir Cx, Y. Ujú. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué sugieres ese cambio de que hace falta la C en Y? ¿Puedes darme un ejemplo concreto donde exista un error? Voy a buscar alguno. Bueno, voy a inventarme alguno. Ok. ¿O alguien se le ocurre? Si decimos que C es 1, pues sí funciona, ¿no? Ajá, si C fuera 1. El problema aquí es que C debería ser cualquier número real. Ujú. Entonces, ¿puede haber algún real aquí donde falle? Por ejemplo, Ajá. a ver, si el x1, y1 fuera 1,1 y x2, y2 fuera 2,2, entonces tendríamos que la suma nos daría como 3,3 Ajá. y nos quedaría que el escalar, pues para los mismos tendría que ser C3, C3, pero pues ya no cuenta el escalar con Y, ya no nos daría lo mismo, aunque son iguales. Sí, exacto. Oh, bien. Ujú. No entendí lo que dijo. Ah, eh, creo que vamos a ver. Ok. Este, vamos a agarrar, sea así directamente. Tomemos a 1,1 que vive en R2. Ajá. Tenemos que bien, aquí lo que vamos a hacer es sumarlo consigo mismo. 1,1 más 1,1. La suma, ¿cómo está definida? Nos dicen, vas a sumar las componentes X con X y Y con Y. Ujú. La suma la vas a poner aquí de las X y luego la suma de las Y. Esto es 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1. Y esto nos da un bellísimo 2,2. Pero 2,2 aquí. Esto que es igual. Si estamos sumando el mismo vector. Ay, no se ve. Si estamos sumando el mismo vector, entonces, ¿qué tenemos? Dos veces ese vector. 1,1 es igual a 2 veces este vector. ¿Verdad? Sí. Súper bien. Pero
Si nos vamos ahora por la definición de la multiplicación por escalar, esto nos dice que solamente el 2 multiplica a la primera coordenada y la segunda la deja igual. Y esto nos da el 2,1. Nos dice que estos dos vectores son iguales. Pero estos vectores son iguales, No. ¿no? ¿Verdad? No. Profe, ¿Sí? las como lo que nos está diciendo el problema son las operaciones suma y multiplicación del espacio vectorial. Ujú. Sí. Ah, ya. Gracias. A ver, 6.1 no es espacio vectorial. Ah. Partimos de lo mismo y llegamos a que eran dos cosas diferentes. Entonces, no es espacio vectorial porque no se está respetando que sean el mismo resultado. Para que fueran el mismo, se tendría que multiplicar a ambas componentes, ¿no? Sí, exacto. Interesante. Ujú. Y el siguiente me dicen que sí es un espacio vectorial, el 2. Estoy pensando. Es que también podría pasar lo mismo que con el primero, pero aquí ya te está dando como que la definición de que esa suma tiene que ser cero. Exacto. Aquí, Entonces sí debería de ser uno. sí, muy bien. A ver. De hecho, aquí voy a ponerles las operaciones. ¿Con qué? Ya sé. X1, X2 y X, Y1, Y2, Y, X1 más X2. Como que estos son los resultados, ¿no? Si nos enfocamos solo en lo que está pasando en la coordenada de las X, ¿cómo se está comportando? Si solo nos fijáramos aquí, Como una suma normal. como una suma normal, ¿verdad? Y aquí, como una Como- multiplicación normal. Entonces, en esta restricción, sí nosotros podemos como que intuir que vamos a tener parte como una extensión de un espacio vectorial que ya conocíamos, que eran los números reales. Ajá. Si nos enfocáramos en solo esta parte, estamos trabajando, perdón, como si fueran solo los números reales. Ahora, ¿qué pasa
Que creo que es la observación que me dijeron. Pero ahora, ¿qué pasa aquí con los yes? Que tiene una restricción, una condición. La suma de las dos yes tiene que ser igual a 0. Ajá. Aquí como que pareciera que nos están cancelando o nos están colapsando toda la coordenada en Y. Ajá. Y pudieran decirme, pareciera que funciona como el ejercicio 4, como el espacio vectorial que solo tiene el 0. Pero aquí estos Y's pueden ser cualesquiera. Entonces, ¿qué les parece si vemos qué pasa con... vamos a agarrar 2 por 1,1. Si lo multiplicamos, vamos a tener al 2 por 1,0. Y esto es igual a 2,0. Ujú. Y aquí esto es igual a 1,1 más 1,1. Luego, por otro lado, ¿qué pasa si sumamos a 1,2 más 1,1? La suma que nos dice que no me importa quiénes estén aquí en Y, siempre mato a esas componentes y le dejo un 0. Pero eso nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque miren, ahora vamos a tener 1 más 1, 0, 2,0. O sea, esta suma de vectores coincide con esta suma. Ajá. Y no puede haber dos cuentas que lleguen al mismo resultado. Exacto, no puede ser eso. Profe, Sí, creo que no estoy entendiendo muy bien el planteamiento del problema. Nos dan la definición de la suma y de la multiplicación en el espacio, en el supuesto espacio vectorial, y sí. nosotros tenemos que concluir si esas operaciones como están definidas aquí aplican para un espacio vectorial. Ujú, Ah, ok, ya. Gracias. exacto. Y para eso tendrían que checar que se valen todas las propiedades. Ah, Pero con encontrar una que no funcione, pues ya se viene todo abajo, ¿no? sí, exacto. O sea que tampoco sería un espacio vectorial, No, tampoco. ¿Por qué? porque o sea, está como que diciendo, no me importa qué números están ahí, me vale que eso es 0. Entonces, pues no se cumpliría. Exacto. Aquí lo que están obteniendo, luego pueden decir, le sumamos el inverso aditivo del 1, 1, entonces estos se cancelan y al cancelarse quedan solo estos dos
en una igualdad. El 1,1 sería igual al 1,2, pero son distintos. Es una contradicción. ¿Mm? Contradicción. Sí. Hay otra forma de verificarlo. Chequen. Vamos a ver. Bueno, aquí en este problema 2. ¿Quién creen que es el vector 0? ¿A quién propondrían como el vector 0? Yo creo que sería natural pensar que es el 0, 0, ¿verdad? Pues sí. Lo puse entre comillas, vector 0. Ay, vector 2. Ah, porque va a haber más de un vector 0 entonces. Exacto, el único vector 0. Ahora, tomemos qué vector les gusta. Ya saben que en las Y's no pasa nada. Vale 0. Entonces, si proponen algo que tenga la forma 0, y, Queda como 0,0. exacto. Y ya no es único el vector 0. Ujú. Exacto. Y nos rompe nuestro mandamiento. 0,0 más 0, y es igual a 0,0. Por lo tanto, 0, y también es vector 0. No. Ujú. Vaya, qué divertido. Sí, la verdad, sí. Lo bueno es que como no son verdaderos, ya es menos la demostración. Ya sé, sí. Ujú, ujú. Ah, qué bonito. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, duda, comentario. No, profe. Bueno, ok. Entonces, con eso básicamente queda la tarea. Podemos ver ejercicios del libro. Ujú, ujú. Ah, bueno, acá viene un comentario importante. Yo creo que se los voy a recordar muy seguido o cuando se pueda le hago dibujitos, pero dice, de vez en cuando el lector encontrará que es muy útil pensar geométricamente acerca de los espacios vectoriales. Ujú. Esto es hacer dibujitos. En su propio beneficio de ilustrarse y motivar algunas ideas. Ciertamente, él debería hacerlo. Aún así, tales ilustraciones deben ser como, deben tener cuidado con ello porque no siempre, porque
no siempre se va a prestar a eso. Estamos tratando con la naturaleza de los espacios vectoriales como sistemas algebraicos. Y entonces las demostraciones tienen su naturaleza algebraica, ¿no? O sea, aun cuando nosotros podamos dibujarlo, la demostración sigue siendo algebraica. Ya para los ejemplitos es que nosotros vamos a poder hacer dibujos. Luego, ¿a qué ejercicios? Ajá. No, mucha talacha. No, ni es talacha. Bueno, no tanto, pero no. No. El 5, profe, el 5, el 5. A ver, ¿alguien quiere intentar el 5? Es que se ve raro. Se ve feo. Como que están construyendo suma. Bueno, la suma definida es una resta. Y la multiplicación es multiplicarlo, pero lo reflejas. A ver, a ver, a ver, a ver. El 5. Nos preguntan. Bueno, nos dicen que las operaciones a la derecha son las usuales. Nos dicen que trabajemos en el Rn. Yo creo que para facilitarnos las cosas, solo vamos a trabajar en R2. Sea R2 con las operaciones. Aquí no dicen quién es el campo, pero vamos a asumir que es sobre R. Sea R2 sobre el campo R, ajá, con las operaciones. Como estamos en R2, podemos darlo así, x1 más x, x2, sumado con y1, y2, da como resultado la diferencia de estos vectores, que es x1 menos x2, y1 menos y2. Y la multiplicación por escalares, c que multiplica, vamos a ponerle bolita como al otro, al x, y, x1, creo que voy a cambiarles el nombre aquí. x1, y1 más x2, y2 es igual a x1 menos y1, x2 menos y2. Y aquí la multiplicación está definida como menos c por x, menos c por y. Así están definidas nuestras operaciones hablando del espacio R2. Ajá. Va a ser lo mismo para Rn, nada más que van a hacer falta un montón de coordenadas aquí, desde 1 hasta n. Bien, ahora hay que verificar cuáles de los axiomas. Los axiomas son las propiedades. Ajá. Los axiomas para un espacio vectorial se satisfacen por estas operaciones. Entonces, es conmutativa. No. Suma. A ver, conmutativa. Aquí me dice que ña. ¿Por qué? Y aquí ya me pueden decir
si tomamos x1, y1 y le sumamos con circulito x2, y2, eso nos da x1 menos y1, x2 menos y2. En cambio, si lo hacemos al revés, x2, y2 más x1, y1, ahora estamos restando. Ah, perdón. No, sí. Esperen. Ah, esto es el restar las x, no las. Esto sí está bien. X1 menos x2, y1 menos y2. Y aquí x1 menos x2, y1 menos y2. Pero cuando las cambiamos de lugar, ahora tenemos x2 menos x1, y2 menos y1. Y si los comparamos, uno es el negativo del otro. Entonces, no conmuta. Bien. Ujú. Ok. Buena observación. Creo que a ver, creo que, ¿quién dijo hace rato que no? Yo, Era Paulina. Paulina. Ah. ¿Alguien más habló de los que ya estaban anotados? Porque para ponerles doble participación. Creo que nadie. Nadie, ¿tú no dijiste o participaste algo hace rato? Después de que ya te hubiera apuntado. No, creo que no. O sea, solamente dije bueno, el ejercicio 6 y propuse el ejercicio 5. Es que Ah, ya. lo chequé en ese rato, pero como que sí me confundió, pero ya lo entendí. Bueno, ok. Tal vez yo, profe. Mm, ¿Puedes recordarme en qué fue lo que dijiste? Espere. Así, cuando estábamos viendo lo de el único vector cero. Bien. Ok. Entonces, conmutativa no. ¿Hacer asociativa? ¿Cómo? ¿Será esta propiedad asociativa? ¿Alguien de los que no ha participado hoy o de los que ya participaron quiere? No. Bueno, no. ¿Por qué no? Asociativa. Asociativa era cuando metíamos escalares y también las movíamos, ¿no? Este, Eso es la asociatividad para la multiplicación por escalares. Ahorita estamos con asociatividad para la suma de vectores. Ujú. La asociatividad para la suma de vectores, primero, y me dicen que no. ¿Por qué no? Pues podemos hacerlo igual que Que se ahorita. repite, ¿verdad? Ah, Voy Y a ahí poner, ajá, nada más con hacer la cuenta, igual se va a ver que no va a quedar lo mismo.
Exacto. La resta como que nos va reflejando las cosas, ¿no? Aquí tendría que checar toda la cuenta. Esto es igual a x1 menos x2, y1 menos y2, más x3, y3. Y esto es igual a el primero, x1 menos x2, y luego le resto el segundo, menos x3, y1 menos y2, menos y3. Ujú. ¿Qué pasa si ahora lo hacemos al revés? Multiplicar. Tendríamos x1, y1 más, ahora todo esto, x2 menos x3, y2 menos y3. Y luego x1, y1 más todo esto, tendríamos x1 menos x2 menos x3 y y1 menos y2 menos y3. Y esto es igual a x1 menos x2 más x3, y1 menos y2 más y3. Son diferentes, por lo tanto, es cierto. Muy bien. Exacto. Ahí quedó. Creo que no te has notado, ¿verdad, Neri? Creo que no he pasado hoy. Y Neri. Listos. Ay, qué bonito ejercicio. A ver, ¿qué, qué más? El elemento neutro aditivo, el vector 0. ¿Hay un vector 0? ¿Existe un único vector 0? ¿Alguien de los que no ha participado? ¿Existe un único vector 0? El vector 0, ¿qué es lo que hacía? Sumado con cualquier otro vector, lo deja igual, ¿verdad? Sí, Más aún, sumado en cualquier lado, ya sea en la posición que tiene aquí el alfa o en la posición que está aquí en beta, va a dejar igual al otro vector. Entonces, ¿existe un único vector 0? Miren, vamos a ver. En caso de existir, debe ser tal que x, y más ¿qué les ponemos x tilde? Sea
el vector 0 igual a x tilde, y tilde. Ajá. Vamos a ver cuáles pueden ser estos valores. Ujú. X tilde, y tilde. Esta suma está dada por x menos x tilde, y menos y tilde. Pero si fuera un vector 0, esto nos está diciendo que se queda igual. X, y. Ujú. ¿A quiénes se les ocurre para poner que sean este x tilde y tilde? Cero coma cero. Súper bien, ¿verdad? Entonces, este vector 0 debería ser el 0,0. Pero, ¿qué pasa si ahora lo sumamos al revés? Tenemos 0,0 más x, y, más cualquier otro vectorcito. Esto nos va a dar menos x, menos y. Y esto debería ser igual a x, y. ¿Esto es cierto? No. No, ¿verdad? Entonces, no. No hay, no existe. ¿Sí? Sí, Sí. De Perfecto. acuerdo, de acuerdo. Si existiera, estos resultados tendrían que haber sido el mismo, pero x es distinto en general de menos x. Entonces, ya. No hay vector 0. Rayos, todo está fallando acá. Luego, sería la existencia del elemento neutro aditivo. El neutro aditivo no es el 0. No podemos dar un elemento neutro aditivo porque, porque hay fallas desde la existencia de este elemento. Ajá. Miren. Y la misma operación de la suma nos está diciendo que pues no. Ujú. Para esta condición de que exista un único vector inverso aditivo, ya tendríamos que garantizar que esto pasa. Ajá. Esta condición depende del anterior, porque aquí ya está participando el 0. Si aquí no hallamos que hay un único, bueno, que de hecho ni existe el vector 0, menos vamos a poder hallar esta condición, porque es que te están diciendo, súmale a un vector otro vector y el resultado tiene que ser algo que no existe. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esta ya falla por... Profe, Ajá. pero ese es el inverso aditivo, ¿no? Ujú. El neutro aditivo siempre es 0. No, aquí O sea, si existe. ¿cómo? O sea, si es que existe, tiene que ser 0, ¿o no? Ah, eh, um, o sea, 0 como el número real 0 como el número real o 0 como un vector. o 0 como la función la función idénticamente 0. Ajá. Por lo general sí, pero no se confíen de eso. O sea, pueden darse ejemplos donde el vector 0 puede tener otro
otra notación, otro número, y también se sigue comportando como ese vector cero. Se dice vector cero porque tiene un comportamiento como el cero real, pero eso no significa que esté denotado con puros ceros. Ujú. Entonces, ¿por qué ahí dice llamado el vector cero si el vector cero no está definido como aquel vector que todas sus, o sea, de puros ceros? Mm, ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se define el vector cero? El vector cero es un vector tal que si lo sumamos con cualquier otro vector, nos deja ese valor fijo. Ajá. Ya. Ok. Porque es que hace rato estaba revisando mis apuntes del año pasado y encontré algo que decía que el vector cero era el vector cuyas todas sus componentes eran cero. Pero entonces esa definición Ajá. puede fallar. No, es que esa definición es como como lo que nos dijo Neri, no recuerdo si la clase pasada o antepasada, de la interpretación geométrica. El vector cero, yo creo que fue lo que lo leyeron, donde lo leyeron o donde lo leíste, tuvo que haber sido algo que tenga que ver con geometría o con algún espacio visible en R3. Ajá. No se confundan con ello. Aquí, mm, ujú, nosotros podemos tener por aquí un vector. ¿Ah? El vector tiene coordenada A, B, C. El vector cero del que tú hablas es específicamente de un vector que tiene como todas sus coordenadas 0, 0, 0. Eso en el sentido geométrico. Aquí, con el mismo argumento que di esa vez de los polinomios, el vector cero puede tener otra naturaleza que no necesariamente es este punto. Ajá. O sea, lo que tú dices es cierto. El vector cero en el espacio euclídeo, con las operaciones de suma y multiplicación por escalares como las conocemos, es este vector, ajá, que no tiene dirección ni magnitud, que sería solo quedarnos ahí fijos. Ujú. Pero ya para el álgebra lineal, ese concepto es más amplio, ajá, que no solo se limita a este ejemplo, sino que pueden haber más. Oh, ya, entonces seguramente lo entendí al revés, porque mi idea original era que el vector cero era este y que de ahí podíamos sacar como otras definiciones, pero es Ah, al revés. sí, sí. Ok, gracias. Es algo más, esto que está aquí dibujado es algo más particular. Nosotros lo trabajamos de una forma más general. Entonces, su definición general es la que está aquí en el libro. Ujú, exacto. Ya. Está bien, gracias. Exacto. De nada. ¿Hay alguna otra duda, comentario? Eh, ujú. Luego entonces, la propiedad 4 también falla.
Tampoco. Luego, para la multiplicación por escalares, tenemos que el 1 por cualquier vector sea ese mismo vector. ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? Entonces, a ver, ahora vamos con la multiplicación por escalares. 1 por un vector lo va a dejar igual. ¿Alguien de los que no haya participado? No, no lo deja igual, porque sería el negativo del vector. Exacto. Entonces no es el mismo. Bien. También falla. 1 por este XY es igual a menos X, menos Y, distinto de X, Y. Entonces, ¿quién habló hace rato? Daniel. ¿García? Sí. Perfecto. Excelente. Para el 6, nos dice si es asociativa, C1 por C2 por el. Voy a ponerle corchetes. Que se diferencie. C2X, Y. Es igual a C1 por C2. Esta ya es la multiplicación en el campo. Por X, Y. ¿Alguien de los que no ha participado quiere decirnos? ¿Alguien de los que ya participó quiere proponer a alguien para que participe? ¿Levantaron la mano? Es un mensaje. Sí, está bien. Marcos, ¿sí o no y por qué? No, ¿por qué no? Ajá. Eso es de un lado y del otro. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a darle su like. Con estas cuentitas, checamos que si multiplicamos primero por una constante, lo va a multiplicar por un menos. Al hacerlo de nuevo, lo va a dejar positivo de nuevo. Entonces,
de un lado nos va a quedar positivo y del otro negativo y ya falla. Entonces aquí, marco, ¿cómo te apellidas? Cruz. Aquí nos dice que tampoco. Ajá, no. ¿Por qué? Porque aquí esto es igual a C1 que multiplica a menos C2X, menos C2Y. Y esto es igual a, multiplicado otra vez por menos, C1, C2, X, C1, C2Y. Y de este lado, solo hay una multiplicación por un menos. Menos C1 por C2, que multiplica X, menos C1 por C2, que multiplica a Y. Y son diferentes. Perfecto. Entonces no está cumpliendo nada. Todo le sale mal a este espacio vectorial. Sí soy. Ah, bueno, ya nada más harían falta verificar las propiedades distributivas. Mm. ¿Quieren checarlas o quieren ver otro ejemplo? Maestro, pero habíamos dicho, ¿verdad? Que con una que dijéramos que no, ya con eso podíamos decir que no era un espacio vectorial, ¿no? Exacto. Si nos hubieran preguntado si este es un espacio vectorial, ya desde el principio hubiéramos dicho que no. Aquí nos preguntan cuáles sí se satisfacen. Ahorita hemos visto que ninguno. Oh, Todavía bueno. todavía queda preguntarnos si las propiedades distributivas sí funcionan. ¿Alguien quiere comentar? Creo que no. Muy bien. Bien, bien. A ver. ¿Alguien de los que no ha participado quiere decirnos si se vale la distributividad entre suma de vectores? P multiplicado por x1, y1 más x2, y2. Esto que sea igual a más C por o alguien de los que ya participó quiere proponer a alguien para que participe. Yo propongo a alguien. A ver. Al número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miranda. Sí. A ver. ¿Tu instinto qué te dice? ¿Esto funciona o falla como siempre? Déjeme analizarlo tantito.
Muy bien, entonces, ¿tus sospechas qué dicen? Según yo, falla. Ah, fallando como siempre. A ver. ¿Por qué? Porque hice primero el de arriba y Ujú. comparándolo con el de abajo, no me dieron igual los signos. El de arriba, ¿qué te da? Menos CX1 más CX2 Ajá. Y luego lo eh, mismo con los yes, ¿no? ajá, menos CY1 más CY2. Y el de abajo es Sería menos X1 menos CY1 ujú, más. menos CX2 menos CY2. Ah, perdón. No, el 1, este es el 2. Y ahora si sumamos estos, ¿qué nos da? Sería no, sí da. Sí, da. Se cambia el signo. Se cancela, no falló. Justo cuando ya nos habíamos acostumbrado, sí funciona. Muy bien, gracias. La de la honra. Sí. Aquí el problema se burló de nosotros. Siempre sí. Que siempre sí. Bien. Ajá. Y, Miranda, ¿cómo te apellidas? Martínez Parra. Y ya por último, para los últimos 10 minutos, queda el 8. ¿Alguien quiere participar? Ya queda abierta. Quien quiera. Bueno, el procedimiento es análogo, checar las cuentas y ver que funcione. Si no, ya aquí le dejamos. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir? Profe, ¿le puede cambiar otra vez para copiar? Ah, sí. Gracias. Bien. La tarea queda para el sábado. Hay cualquier duda me escriben. Y yo quiero pensar que tal vez hoy o mañana ya les subo una nueva lista de ejercicios. Muy bien. Entonces, pues nada, se cuidan, se portan bien, hacen su tarea, también espero su libreta, se bañan, tengan cuidado con el clima y con problemas de salud. Ojalá y no les dé reacción y ya, nos vemos. Adiós, profe, gracias. Gracias. Profe. Gracias. Provechito. Hasta luego, buen día. Gracias, gracias. Adiós. Saludos. Duerman bien. No Ay, se bañen. No. no, bañense.